하나님을 찬양하는 일이 아름답습니다. Es muy bueno poder 찬양단의 cantarle a Dios. 반주자의 음악도 Toda alabanza que se le da a Dios, las personas que cantan, las personas que tocan los instrumentos, 가운데 하나입니다. 하나님이 우리를 todo 지으실 때에 그 Dios lo 목적이 recibe con agradecimiento. 나의 찬송을 Nosotros tenemos un propósito hacia Dios. 우리를 왜 만물의 영장으로 이렇게 출생을 시키셨는가? Si pensamos de por qué Dios nos creó a nosotros, 우리를 세우셨기 때문에 하나님께서 es porque Dios nos creó para que nosotros lo alabemos. Y es por eso que tenemos muchas bendiciones y es 우리 담임 así 목사님이 que Él nos ama. 봉독해 주신 말씀을 가지고 증인의 어서리티라고 하는 이런 제목으로 은혜를 Queremos hablar acerca de la autoridad de los testigos. 증인이라고 하는 말은 El testigo 용어예요. es una palabra 관계에 있는 그런 데서 que se usa mucho en la ley. 있고 또 이 어떤 문제가 있을 때에 Cuando hay algunos problemas, 되어지면은 cuando este testigo llega, se puede ver 단어 그런 quién va a tener 증인이라고 하는 단어입니다. la victoria en esa audiencia. 이 증인이 갖고 있는 하나님의 권위가 있어요. 권세가 Este testigo tiene una autoridad de Dios, tiene un poder de Dios y eso se le llama la autoridad. 속에 나오는 세 분의 이런 존재에 관해서 소개를 해드리려고 합니다. Quiero 첫째는 decirles acerca de estas personas que aparecen en la palabra de hoy. 아프리카의 Primero, aparece 이집트의 남부 쪽에 옛날에 누비아 왕국이라고 했는데 그 누비아 el eunuco. 간다게라고 하는 여왕이 통치하는 국가에 이분은 재무장관이었었습니다. 그러니까 공무원이고 대단히 고위직에 있는 분이신데 이분이 유월절이 되어져서 하나님을 경배하고자 하는 열망이 있어서 Este eunuco tenía 오고 가면서 마차를 타고 이제 여행길을 왔던 도중에 여기 본문이 소개되고 있습니다. 아주 열정적인 Si miramos aquí en la palabra de hoy, Felipe llegó en un carro aquí. 먼 길을 여행을 했어요. 지금과 같이 비행기가 있는 Y se está diciendo que el eunuco quiere conocer a Dios. 또 En ese tiempo no había transportes que podían llegar a un lugar temprano o un lugar rápido, porque no, las calles tampoco estaban construidas bien. 길과 돌길이었어요. En ese tiempo todos los caminos estaban con tierra y de roca. Por eso 그런데 그는 ir a un lugar y regresar era un camino muy difícil. 성경을 펼쳐놓고 읽고 있었다고 Entonces se puede decir de que cuando estaba regresando, 5절에 26절에 27절에 그런 말씀이 Felipe 설명이 estaba leyendo la palabra de Dios. 성경을 읽는데 도대체 Pero cuando él estaba leyendo, 이게 무슨 말을 하는 건지 여기 나오는 얘기가 뭐지? 이사야 53장을 지금 읽고 있는데 estaba leyendo Isaías, 내용이 무엇인지 감을 잡을 수가 없어요. pero no sabía de por qué estaba leyendo eso, pero aún así Felipe, él estaba leyendo 읽고 있는 Isaías. 메시의 모습을 보게 되어집니다. 지금 저희는 쉽게 내시라고 하는 상황을 지금 설명드리고 Perdón, el eunuco estaba leyendo la palabra de Dios. Él no entendía, pero aún así lo estaba leyendo. El eunuco estaba teniendo un tiempo muy difícil. 우리가 잘 알다시피 내시는 몸이 불편한 사람이죠. 몸의 기능이 상실된 사람입니다. El eunuco es una persona de que no puede 신명기 23장 hacer 1절에 가서 todas 뭐라고 명문화되어 las cosas 있느냐면 con su cuerpo porque tiene unas partes de su cuerpo que están mal. 상한 자는 여호와의 총에 들어가지 못한다 이렇게 명문화되어 있습니다. 이 Entonces, 율법에 la 관해서는 en la palabra de Dios aparece de que las personas de que tienen 그렇기 때문에 이분이 고귀한 신분이도 cosas difíciles en su cuerpo, entonces que no pueden ir cerca de Dios. 올라와서 성전에 들어가려고 하는데 Entonces él llegó para ir al templo de Dios, 여기 pero alguien 예언입니다. 못 들어오게 해요.
le dijeron que no podía entrar porque era un eunuco. 당신은 여호와의 총회에 들어올 수가 없다. Entonces le dijo, tú no puedes entrar aquí al templo de Dios. 쫓겨나 버리고 갑니다. Entonces él no pudo ni entrar y fue echado de ese lugar. 정말로 보약과 같은 말이지만은 Las buenas palabras 자존심 de las 상하는 personas 일을 son 인정하는 como 일이 una medicina, pero 사람은 아무도 없습니다. las palabras malas 더더구나 hacen sentir a uno muy mal. 일을 가지고 얘기를 해가면서 Y como estaba hablando 못 들어온다고 하니까 이 사람이 su, 얼마나 큰 상처를 받았겠어요. su problema 실망하고 que tenía en su cuerpo, entonces, ¿qué tan mal se hubiera sentido este eunuco? 레위인에게 욕을 하고 난동을 부릴 수도 있어요. 또 원망과 불평과 Entonces, 불만으로 내려갈 수 El eunuco le podía haber 위축된 discriminado, 가운데 내려갈 수 le hubiera dicho algo al levita, pero él no hizo así. 성경을 읽었다고 그랬어요. Como habíamos dicho de que él estaba leyendo Isaías, aunque no entendía qué es lo que estaba diciendo, pero como esa persona amaba a Dios y aunque tenía varios problemas, tenía ese deseo de conocer a Dios. 이 난제라고 하는 것은 사다말의 El problema 사단의 difícil 것으로 저는 생각을 합니다. es algo que da Satanás. Por ejemplo, en el paraíso de Edén, Satanás llegó a Adán y a Eva. 영원히 살고 네가 Le 하나님과 dijo, 같이 될 거라고 si 하는 tú comes ese fruto, 죽임 속에서 tú vas a vivir eternamente, nunca vas a morir y vas a ser como Dios. Ese fue el primer problema que entró ahí al paraíso de Edén. Adán y Eva 늘 사단이 cayeron en 하나님은 우리를 esa tentación 되게 y 하시기 ellos 위해서 이 땅에 tuvieron la muerte. 사탄은 우리를 어떻게 하든지 Satanás hace todo lo posible para que nosotros nos caigamos y él espera que nosotros seamos separados de Dios. Ese 예수님 탄생하실 es la identidad de Satanás. 그분이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 Cuando Jesucristo vino aquí a esta tierra con un cuerpo de un humano para cumplir todo el propósito del Mesías, 마리아가 él tuvo varios problemas difíciles. 짐승이 먹는 여물 통에다가 거기다가 아이를 이을 수밖에 없어요. Y María no tenía en dónde dejar al hijo de que había nacido, entonces había dejado 춤으로 애굽까지 피신했다가 돌아오는 이런 en ese lugar donde los animales bebían agua. Y también el rey Herodes quiso matar a Jesucristo y tuvo demasiados problemas. Pero aún así, él pasó por todos esos problemas y fue crucificado en la cruz. 보게 되어집니다. Y esto 기독교의 공인이 fue el secreto de Dios. 325년에 로마의 황제로부터 En el año 325, el rey de Roma 기독교인들은 피해 다니는 삶이었어요. 서로 내가 기독교인이라고 하는 것은 의사 cuando estaba el rey de Roma, durante esos 325 días, 내가 크리스천이라고 하는 los cristianos tenían que vivir a escondidas. No podían decir que ellos creían en Dios. 사람들이 Por eso, porque muchas personas fueron sacrificados con la muerte. 최대의 난제였습니다. Y eso fue uno de los problemas más grandes que tuvieron los cristianos en esa época. 난제를 Y ellos pudieron sobrepasar ese problema. 이 내시가 얻게 되어졌고 기독교가 얻게 되어졌고 Ese eunuco tuvo esa oportunidad 이런 모습들을 보게 y tuvo esa oportunidad de poder conocer a Dios. Yo, predicándoles a ustedes la palabra del día de hoy, este mundo se ve que es muy justo y se ve muy, muy bueno y muy alegre, muy maravilloso, pero siempre, en cualquier lugar, siempre van a haber problemas difíciles. También alrededor de nosotros hay personas que tienen problemas difíciles. Por eso espero que ustedes puedan conocer esto y conocer de que Satanás siempre está ahí para caernos en tentación. Ustedes tienen que estar en alerta, tienen que orar siempre a Dios para que puedan estar en cada momento a Dios. Cuando vayan a trabajar, cuando vayan a conocer a una persona, cuando están en una relación, siempre tienen que orar a Dios para que ustedes puedan sobrepasar ese problema difícil, para que Dios le pueda dar sabiduría a ustedes. El eunuco se convirtió en la persona de que pudo sobrepasar todo ese problema. Nosotros tenemos que admirar la paciencia que tenía ese eunuco.
난제를 극복함으로 말미암아 todas esas 자기 민족의 tristezas, 복음의 toda 증인자로 바뀌어져서 고향 땅으로 돌아갔다고 하는 최초의 해외 선교사가 되는 esas 이와 같은 사실을 오늘 성경은 밝혀주고 cosas 있습니다. malas que pasan, siempre cuando lo sobrepasamos, nosotros siempre vamos a estar junto con Dios. 초대교회의 7 집사님 가운데에 La otra persona que vamos a hablar es acerca de Felipe. 성경에는 잘 밝혀지지 않았지만은 그러나 제가 생각하기에는 Felipe no es mencionado mucho aquí en la Biblia, pero cuando estaba Jesucristo, Felipe, 사역을 봤던 사람이고 그리고 se puede decir que tal vez pudo haber sido una de las personas que vio todas las acciones que hizo Jesucristo. Felipe 사람들에게 인정을 받고 성령 충만한 사람으로 인정이 되어서 투표해가지고 fue una persona de que tenía el Espíritu Santo y siempre fue alguien que estaba siempre con Dios. Por eso en ese tiempo votaron y se convirtió en diácono de una iglesia. 정말로 변할 수 Felipe 없는 하나님의 인침을 경험하게 된 fue alguien que conoció a Dios. 이 빌립 집사는 전적인 성령님의 신뢰자가 Se puede decir de 되었다고 que era una persona 가르쳐주고 있습니다. que 20 era confiada por el Espíritu Santo. Si miramos en el versículo 26, 빌립에게 dice 말하였다고 했어요. que un ángel del Señor le habló a Felipe. Dijo, levántate y ve hacia el sur, 나와 있지만은 por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, 이스라엘의 문제만은 el cual es desierto. 지구인데 Ahorita el lugar donde hay mucho problema en Israel es el lugar de Gaza. 광야길입니다. Es el lugar donde le dijo que el Espíritu Santo a Felipe que fuera, era un 주의 desierto. 사자의 뜻을 따라서 Pero cuando Felipe escuchó esta palabra del Espíritu Santo, él fue hacia el sur. No sabía por qué tenía que ir, pero aún así él obedeció la palabra, porque el Espíritu Santo le estaba diciendo que fuera. Por esa única razón, él fue. 성령이 En el versículo 29 dice, 수레로 가까이 y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Le está diciendo al Espíritu Santo que a Felipe que llegue cerca de ese carro que estaba enfrente. 보관대작 하나가 Cuando fue a ese carro, vio a alguien que estaba leyendo Isaías, que estaba leyendo la palabra de Dios. 하나님의 A un único que estaba leyendo la palabra de Dios. Entonces, Felipe llegó cerca de ese carro y viéndolo a ese eunuco le preguntó, ¿qué estás haciendo? 그랬더니 내가 성경을 Entonces le dijo, yo estoy leyendo la Biblia, 동서남북이 뭔지 이거 내가 이거 pero no sé a qué se refiere aquí. 얘기하는 건지 모르겠다라고 하는 얘기. No entiendo lo que aparece aquí en la Biblia. Entonces el eunuco le dijo, 같이 가면서 이거를 좀 해석해 줄 수 없겠느냐는 ¿tú me podrías hacer el favor de explicarme lo que aparece aquí yendo conmigo? Entonces se puede decir que Felipe era una persona muy amable y alguien que se llevaba bien con todas las personas. Entonces Felipe se subió a ese carro y vio que el eunuco estaba leyendo Isaías el capítulo 53. 이사야 선지자가 예언했던 내용이에요. Ahí aparecía todo lo que la predicación que hizo Isaías. 짐을 지고 Y ahí hablaba de al Jesucristo que iba a venir, iba a ser crucificado y iba a regresar. Entonces le dijo al eunuco y le explicó todo lo que aparecía ahí en Isaías. 사랑을 막연하게 가지고 있던 이 내시가 Entonces este eunuco que tenía el amor hacia Dios, cuando escuchó lo que Felipe le estaba explicando, empezó a sentir un fuego dentro de su corazón. Le dijo, el Isaías capítulo 53 se refiere a Jesucristo. Entonces le dijo, yo voy a tener fe a Dios. Yo voy a decir que Jesucristo es mi Dios. 그러면서 그 빌립 집사에게 Y le dice a Felipe, 내가 마음이 뜨거워지고 내가 믿음을 yo sentí de que mi corazón estaba ardiendo de fuego y yo tengo fe ahora de Dios. Entonces, como estamos pasando aquí frente a un río, ¿qué tal si tú me das el bautizo aquí? Entonces, cuando Felipe escuchó lo que dijo el eunuco, él se dio cuenta de por qué Dios lo había mandado a ese lugar. Entonces,
dijeron de que bajaron a esas aguas y Felipe le dio el bautizo al eunuco. 의미는 웹타이즘이라고 그래서 침례입니다. 그런데 이제 이 신교들이 여러 가지 생각을 해가면서 세례라고 하는 번역을 붙여놨는데 Entonces, 세례라고 하는 번역 뒤에는 반드시 따라붙는 게 침례라고 하는 말이 따라붙습니다. 그래서 el bautizo se refiere 은혜는 entrar al agua y salir del agua nuevamente. 세례 의식을 베풀어 Se refiere que tenemos que 그리고는 mojar 하나님이 todo nuestro cuerpo hasta la cabeza. 그 세례를 준 다음에 끌고 나가서 Después de que este eunuco recibió el bautizo, 대신은 남쪽으로 내려가고 그다음에 다시 빌립은 북쪽으로 예루살렘으로 Entonces, 오게 되어진다고 하는 이런 el 내용을 오늘 Felipe 성경은 se fue a donde él había regresado y el eunuco se fue a su camino donde él iba. 요즘에 안정된 교회 조직 가운데 Si 생각하면 miramos y si 성례의 pensamos 성직자가 하는 것이 규정화되어 있습니다. acerca del bautizo en estos días, 성신도들이 이렇게 손얹어 세례를 베풀고 또는 hay muchas 침례를 personas de que hacen el bautizo. 하나의 풍례예요. 그런데 Hay muchas personas cuando reciben el bautizo, 그때 lo hace únicamente el pastor. Pero en aquellos tiempos 그중에 하나는 solamente 예수님을 배반하고 팔아먹고 간 가론 estaban 유다가 los 마티아를 12 납치했고 discípulos de Jesucristo que podían dar el bautizo. Pero y uno de esos discípulos había traicionado a Jesucristo. Cuando fue crucificado en la cruz de Jesucristo, después de que él resucitó, cuando él estuvo por 40 días y después él subió nuevamente al cielo, en ese momento llegó el Espíritu Santo. 오늘 이 예배가요 더 감사한 것은 오늘이 성령 강림 주일입니다. 아멘. 아주 좋은 날이에요. La predicación de hoy, que es más, que le tenemos que dar más gracias a Dios, es porque el día de hoy es cuando el Espíritu Santo bajó hacia nosotros. Entonces, después de que nosotros recibimos el Espíritu Santo, las personas empezaron a cambiar al 100%. Hasta ese momento, muchas personas habían visto a Jesucristo morir y resucitar. Entonces pensaron que eso era muy raro, porque ellos sabían de que solamente las personas pueden morir una vez. Y decían, ¿cómo es que pueden resucitar? Pero ellos no, aún viéndolo, no lo creían bien. Aún los discípulos de Jesucristo no creían esto bien. Pero después de cuando ellos conocen a Jesucristo, conocen el Espíritu Santo, en ese lugar, en ese momento es donde ellos sienten a Jesucristo. Es como si ellos hubieran tenido drogas. Cambiaron de una vez, porque empezaron a sentir ese fuego ardiente del Espíritu Santo. Por eso desde ese momento es donde el Espíritu Santo guía a todas las personas. Por eso cuando le dijeron que fuera a Gaza, él bajó al Gaza. Cuando le dijo que subiera al carro, también lo hizo. Después de cuando le dio el bautizo, el Espíritu Santo llevó al eunuco. Empezó a guiar al eunuco. Felipe, después de que le dio el bautizo y cuando vio de que el eunuco ya había recibido el Espíritu Santo, Felipe se fue al lado opuesto donde iba el eunuco. Ni siquiera lo saludó porque él sabía que el Espíritu Santo lo iba a guiar. Si nosotros no conocemos y experimentamos al Espíritu Santo, es muy difícil vivir nuestra vida religiosa porque es muy difícil de creerlo. También no podemos decir te amo, porque amar a alguien es muy difícil. Si miramos a nuestro alrededor, no hay muchas personas que están dispuestos a dar el amor. Aún siendo esposos también es muy difícil de que se amen unos a otros. Las personas que trabajan también es muy difícil de
que se amen unos a otros, porque solamente están ahí por 우리가 los bienes. 성령님을 받아야 돼요. 성령님을 Por eso es que nosotros tenemos que recibir la gracia del Espíritu Santo. 여러분 예수 Les voy a 그리스도를 preguntar una cosa. 믿습니까? ¿Ustedes creen en 믿습니까? Jesucristo? 손 한번 ¿Creen en 들어주세요. Jesucristo? Por favor, 믿습니까? levanten las manos las personas que creen 할렐루야. en Jesucristo. 여러분 예수를 Aleluya. 믿을 때 Si 뭘로 ustedes creen en 되었습니까? Dios, 물과 성령으로 en 거듭나지 Jesucristo. 않으면 예수님을 내 구세주로 영접할 수 없다고 그랬습니다. si ustedes no son bautizados, entonces ustedes no se puede decir de que están creyendo 하나님의 말씀에 대한 en 확신이 Jesucristo. 들어갔기 때문에 La razón que ustedes están creyendo aquí en Jesucristo es porque ustedes recibieron el bautizo y ustedes tienen esa fe. 동참이 되는 줄 믿습니다. 성령님의 은혜를 Porque ustedes 받고 난 이 빌립 tuvieron la gracia del Espíritu Santo. 사람이 되어버리고 Como fue ese único que recibió el Espíritu Santo y se convirtió en otra persona diferente. 우리가 충분히 유추할 수 있습니다. 마지막 세 번째 가장 중요한 분입니다. La tercera persona más importante que aparece en la palabra de hoy es el Espíritu Santo. 거기에 나오고 20 En el versículo 26, en el versículo 29 그다음에 마지막 y en el 39절에도 versículo 성령의 39 계획을 해서 habla del Espíritu Santo, que desde el principio y durante el proceso y hasta el final 전부 다 estuvo 하나님의 성령이 이를 el Espíritu Santo trabajando. 수가 있습니다. 사람은 아무리 좋은 계획을 가지고 있어도 Aunque una persona tiene una meta, un plan muy bueno, 많이 느끼고 있습니다. pero si Dios no nos ayuda, nosotros no podemos completar ese plan. Pero si 삶이 평온해지고 tenemos la presencia de Dios, la vida va a ser tranquila, está lleno de paz y se van a cumplir las metas que tenemos. Cuando Felipe conocía a este eunuco, y si nosotros estamos con la gracia de Dios, y si estamos dentro de Jesucristo, todo se va a poder cumplir. Pero si no creemos en el Espíritu Santo, no se va a poder hacer nada. Después de que resucitó Jesucristo, Jesucristo dijo en Mateo 29, versículo 19, dice así, le dice así a sus discípulos, que yo ahora me voy, 너희들은 모든 민족을 제자 삼아서 아버지와 아들과 성령의 이름으로 제자를 삼아라 하는 말씀을 pero 주셨어요. que le está diciendo que en el 바로 사도행전이 시작되어지면서 1장 8절에 le dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 하나님의 성령이 임하시면 Está diciendo que si recibimos al Espíritu Santo dentro de nosotros, va a entrar el poder de Jesucristo, de Dios. No soy yo, sino que dentro de mí está viviendo Dios, está viviendo el Jesucristo y el Espíritu Santo nos va a cambiar. Vamos a tener ese poder del Espíritu Santo. Vamos a ir hasta el fin de este mundo para ser los testigos de Dios. 그리고 2장 1절에 가서 보니까 120명이 기도하는 마가의 다락방에 회리바람 같은 불의 혀같이 갈라지는 이러한 기이한 현상 가운데 사람들이 뒤집어지기를 시작하는데 그때 가장 위대한 표현하는 예수가 살아있다고 하는 사실. 그분이 Cuando 메시아라고 하는 사실. las personas empezaron a sentir a Jesucristo por el Espíritu Santo, empezaron a confesar de que Jesucristo está vivo y decir de que no importa si yo muero, si no importa si el gobierno de Roma empiece a venir y nos empiezan a tratar mal, no importa. Las personas que están con el Espíritu Santo van a ser personas diferentes. Y muchas personas van a decir, ¿será que esa persona está tomado o está drogado? Vamos a cambiar completamente con el Espíritu Santo. Las personas que tienen ese fuego del Espíritu Santo no pueden estar quietos. Tienen que ir
con las personas y dar el evangelio y decir, Jesucristo es el Dios, Jesucristo está vivo. Porque empiezan a dar este evangelio. Esas 120 입으로 뜨거운 열정으로 Esos 120 discípulos empiezan a ir y sentir ese fuego del Espíritu Santo. Cuando empiezan a dar el Evangelio, las personas que están alrededor de ellos empiezan a conocer a Jesucristo. 이 사도행전 2장 오순절 성령 사건이 나고 그 뒤에 쪽에 가서 보면은 그때 Si miramos en Hechos capítulo 2, 3,000명에서 3,000명으로 늘었다. de 120 personas se convierten en 3,000 personas. Después de, 사장에 가서 보면은 en el capítulo 4, 되어서 se convierten en 5,000 personas de que se conviertan en cristianos 얘기해 주고 있습니다. por el Espíritu Santo. 120명만 No solamente 120. No solamente fueron 120 personas que estuvieron ahí cuando bajó el Espíritu Santo, sino que todas las personas 디아스포라죠. de muchas naciones 디아스포라입니다. 해외 나와서 살아가는 이 empezaron a sentir eso. 떠나 사는 사람들. Se le dice diásporas a las personas que están fuera de su país para dar el Evangelio. 해외에서 살다가 이 6월절을 만나서 성지 순례를 온 거예요. 은혜를 받으려고. 와서 보니까 들려지는 소식이 예수라고 하는 사람이 Entonces muchas personas 사람이다. 아, 예수는 하나님의 아들이란다. 그 사람이 죽은 자도 살렸다. empezaron a escuchar de que Jesucristo era una persona buena, que Jesucristo empezó a curar a varias personas que estaban enfermos, que Jesucristo era el Hijo de Dios y que él había fallecido hace poco. Y le dijo a sus discípulos que siempre oren sin parar. ¿Por qué? Porque si oran, que Él nos va a enviar el Espíritu Santo y que en este momento también están orando. Por eso, muchas personas que llegaron de diferentes naciones llegaron a ese cuarto pequeño a juntarse y a orar. 얼마나 많은 분들이 들어왔겠어요. 120명이면은 내가 볼 때는 한 30평, 40평 정도의 공간일 거라고 생각을 합니다. 빼곡히 모여가지고 Entonces, esas 120 personas se reunieron y empezaron a alabar a Dios y empezaron ahora a orar. 바깥에 유리창 너머에서 모가지만 이렇게 드리고 그 예배드리는 광경, 기도하는 광경, 그 예수를 향한 광신자들의 광경을 이렇게 Varias personas empezaron a ver a esas 120 personas que estaban reunidos orando hacia Dios. 은혜를 받기 시작했어요. Y cuando empezaron a ver ese momento, 은혜 받으려면은 은혜 받은 사람 옆에 가면 esas acciones que ellos estaban haciendo de orar a Dios, ellos también empezaron a recibir el Espíritu Santo. Amén. 옆에 가면은 Si ustedes están con alguien negativo, 불 떨어지는 은혜의 역사에 el Espíritu Santo va a caer. 입어졌어요. 그래서 똑같은 사람이 되었어요. 120명이 금방 3,000명이 되고 5,000명이 되는 역사가 일어났어요. 그냥 불덩어리 Esas 120 personas que estaban juntos orando hacia Dios, todos ellos creían en Dios. Por eso es que todos se pudieron convertir. 은혜의 현장을 Por eso es que muchas personas se pudieron convertir en cristianos. 거기에 동참을 하는 거예요. 그러니 Ellos no podían salir de ese lugar porque ellos querían sentir el Espíritu Santo. Por eso llegaban siempre al mismo lugar para orar. 의복도 뭐 필요한 거 여러 가지가 필요할 텐데 갈 수가 없었어요. 그러니까 교인들이 교회가 그걸 보고 Por eso 베드로와 12 사도들이 헌금을 하자고 그랬어요. 그래서 헌금들을 하기 시작합니다. 왜? Pedro y los discípulos, cuando estaban juntos, empezaron a recaudar las ofrendas. 헌금이 Porque para ayudar a las personas que en serio lo necesitaban. Primero, Pedro y los 12 discípulos estaban contando esas ofrendas, pero no lo podían hacer porque era demasiada la ofrenda, porque miles de personas estaban dando la ofrenda. Por eso en la iglesia 받는 사람, 인정받는 사람, 성령 충만한 사람 뽑자 그래가지고 뽑아서 empezaron a escoger a 7 diáconos donde podían trabajar para controlar las ofrendas. Y los sacerdotes y los discípulos empezaron a únicamente dar el evangelio. Es por eso que la iglesia empezó a tomar los roles 왔던 15나라 사람들이요. 여기 은혜의 불벼락을 맞게 되어지니까 결국 거기 있다가 이제 돌아가게 되어지는데 전부 다 불덩어리가 돼서 돌아가. Todas las personas que estaban reunidos en algún momento tenían que ir regresar
hasta donde estaban. Pero tenían mucho fuego dentro de ellos porque empezaron a dar la lengua. Y a cada persona que conocía empezaron a dar el evangelio, 15 decirle que Jesucristo es el Mesías. Todos regresaron a sus lugar de nacimiento. En ese lugar también empezaron a predicar el evangelio de Dios. 막 돌리다가 막 공중에다 띄우면 샥 올라갔다가 땅에 딱 떨어지면은 그 재들이 불꽃재들이 확 튕겨 나가면서 거기 풀밭에 떨어지면 그 풀밭이 전부 다 불바다가 돼서 확산되는 이런 모습. 바로 이 은혜 받은 15나라의 사람들이 이 불을 가지고 전부 다 자기 Esas personas 땅에 돌아가서 que tenían mucho fuego empezaron a llegar a esas 15 naciones donde ellos habían venido y empezaron a dar ese fuego que tenían dentro de ellos. 성령 받아야 작은 예수로 변모하게. Si nosotros recibimos el Espíritu Santo, vamos a ser el Jesucristo pequeño. Yo antes era un jugador 준 올림픽 국가대표 선수의 그런 그 Jugador 운명을 olímpico. 가지고 있는 사람이었고, 그래서 올림픽을 나와서 Entonces, 64 cuando yo fui a las Olimpiadas, primero fui al de Japón, después fui al de México. Y yo tenía ese sueño de tener una medalla de oro. 대학 들어가가지고 기도 받으러 갔더니 기도를 안 해주세요. 너 신학교 가라. 아이 목사님 모르셔도 한참 모르시는 분이라고. Entonces yo fui con mi pastor para que me orara hacia mí. Y él me dijo, yo quiero que tú vayas a una universidad cristiana. Y dijo, ay, pastor, ¿cómo que estás diciendo? Yo quiero ser un jugador donde pueda tener una medalla de oro. 목사감 아닙니다. 성질도 Pastor, yo no puedo convertirme en un pastor por mi carácter también. Por eso 기도를 못 받았어요. yo no recibí la oración del pastor. 10년이 지났는데 지금도 마음에 앙금이 있어요. 우리 담임 목사님한테. Después de que pasaron 그런데 10년이 지났는데 varios años, yo aún tengo ese rencor de mi pastor porque no me oró. 만 10년 되는 때에 신학교에 나도 모르게 2학년 편입을 시켜 놓으셨어요. 그리고 와서는 너 신학교 Cuando estaba en la universidad 신학 다니면서 y estaba en el segundo año en la universidad, el pastor viene y me cambió a una 목사님입니다. 극동방송을 하신. universidad cristiana. Y por eso ahí empecé 예수가 될 수밖에 없어요. a estudiar 닥치면은요. para ser un pastor. 어떠한 소중한 것들도 그렇게 소중한 No importa 것들도 다 버리고 주님 앞에 de qué tantas cosas nosotros tenemos o tantas cosas preciosas que nosotros tenemos. Pero si el Espíritu Santo llega hacia nosotros, todas esas cosas que nosotros pensamos que eran preciosas y que eran muy valiosas hacia nosotros se convierten en nada. 가지고 그 은혜 받은 오순절 성령 교회에 헌금을 합니다. 그걸 누가 보느냐? 아나니아 삽비라라고 하는 사람이 보면서 나도 은혜 받았는데 나도 그거 해야 되겠다. 그래서 자기 땅을 드리기로 작정을 하죠. 그리고 마음이 Muchas personas cuando empezaron a creer en el Espíritu Santo y en Jesucristo empezaron a dar las ofrendas, empezaron a dar todo lo que ellos tenían porque ya no pensaban de que esas cosas eran valiosas. 사랑하는 여러분들이요. 여러분들이 다 Ustedes que 성령 예수님이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 그래서 espero que ustedes puedan ser 전부 다 las personas que sean mini Jesucristo porque reciben el Espíritu Santo de Dios, 여기서 de Jesucristo. 한인들에게도 이 복음을 증거하시고 Y espero que ustedes puedan dar el Evangelio a todas las personas, a todos los coreanos que están aquí en Guatemala, y aparte de los coreanos, a las personas que están en este país también, 뿐만 아니라 하나님의 나라를 확장시키고 no solamente para vivir, sino que también para poder expandir 주의 이름으로 축복합니다. el- 기도하겠습니다. la nación de Dios. 감사하고 Les bendigo en el nombre de Dios. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias. 만나게 하시고 오늘 Gracias por hacernos conocerte dentro de tu gracia. Y en este momento te estamos dando esta alabanza, 과테말라 esta predicación, Dios. 성도님들이 Dios, esperamos de que todas las personas de esta iglesia 작은 puedan ser personas que sean mini Jesucristo y que puedan ir a cualquier momento y en cualquier lugar 되게 하여 donde tú nos dices, Dios. Haz que estén llenos del Espíritu Santo y por favor,
Bendice al pastor de esta iglesia. 여기까지 세우시고 이끌어 주신 우리 김상돈 목사 También bendice al pastor Sang-Don Kim que 주시고 능력을 llegó a, 주시옵소서. que trabajó siempre para esta iglesia también. 엘리야의 불을 허락하여 Por favor, dales 주시옵소서. ese fuego de 예수님의 Elías. 이름으로 감사 Eh, 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.